La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Hola a todos, bienvenidos a un miércoles más de edificación. Nos alegra mucho que estén hoy con nosotros, incluso si estás en diferido, bienvenido, bienvenida. Sabemos que este tiempo es de gran edificación para cada uno de nosotros. Y bueno, qué mejor manera que empezar un tiempo de bendición y de gozo orando. Quiero que me acompañes, pero recuerda, antes quiero hacerte una invitación y es a que por favor compartas este link con tus conocidos, con tus contactos, incluso públicalo abiertamente en tus redes sociales para que otros puedan recibir el mensaje que tú vas a recibir en esta noche, que seguramente nos va a seguir edificando. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar acá una vez más, reunidos para darle la gloria y la honra a Él. Amado Dios, gracias Señor, porque tu presencia, Dios, está en este lugar. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú haces la obra, Señor, en cada corazón. Por eso te decimos en esta noche que traigas todo aquello que quieras traer a nuestro corazón, sembrar en nuestro corazón para que sea una semilla que produzca un fruto bueno, Señor, en cada una de las personas que ya te conocen y en los que no te conocen, sea un tiempo, Señor, especial que les permita abrir su vida, su corazón, su entendimiento, Señor, a la verdad de tu palabra y a tu presencia en sus vidas, Señor. Te entregamos todo este tiempo, toma el control, Espíritu de Dios, y toma el control también de cada uno de los pensamientos, Señor, y emociones, de las circunstancias, de todo aquel que necesita escuchar este mensaje, Señor, y que sabemos tú quieres hacer algo en cada corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, saben que nos encanta iniciar también con un tiempo de alabanza. Disponte, ve preparando también tu Biblia, un espacio especial para que puedas concentrarte. Si puedes tener algo en lo que escribir, por favor hazlo para que luego puedas volver y estudiar lo que hoy vamos a aprender. Vamos a seguir con un tiempo de adoración porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Damos gracias a ti, Jesús. Yo le invito a que ahí donde usted está, en su casa, pueda levantar sus manos, cerrar sus ojos y decirle: Señor, no hay un lugar más importante que acercarme a ti. Queremos acercarnos ante el trono de la gracia, ante tu presencia. Vamos, levántate donde estás, ahí en tu casa, y dile: Señor, quiero adorarte. Quiero acercarme a tu presencia, Señor, y por eso te adoramos en esta mañana, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Dile: es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dile a Él: me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Dile: hoy me postro ante ti a adorarte, Señor. Díselo a Él con tu corazón, a Él. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Díselo, permaneceré postrado ante tus pies, Jesús. postrado a tus pies. Díselo, aquí permaneceré, Y Señor. aquí permaneceré Solo a tus pies, a los Jesús. pies de Cristo. Y aquí Permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. díselo a Él. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos, levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, hoy me acerco ante ti. Hoy me acerco ante tu presencia, Dios. No hay un lugar más importante, no hay un lugar más grande, Señor, que venir ante tu presencia. Por eso hoy en cada casa, Señor, se abre un corazón que quiere adorarte. Hoy en cada casa, Señor, se abre un corazón que quiere exaltarte, Dios, y quiere decirte: Señor, no hay nada más importante que estar a tus pies. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, tú eres mi amado, tú eres el Dios a quien queremos venir a adorarte. Levanta tus manos, levanta tu ser y dile: Señor, no hay un lugar más grande, no hay un lugar más importante que estar ante tus pies. Oh amado Dios, aquí estamos adorándote, solo a ti, Señor. Solo te adoramos a ti, mi Padre. Solo te exaltamos a ti, Señor. Amado Dios, amado Dios, amado Dios. Oh Señor, te exaltamos, Rey. Eres nuestro amado, eres nuestro Dios, eres nuestro ser. A ti te amamos, Señor. Te exaltamos solo a ti. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. Dile: no hay lugar más alto. Vamos, adóralo a
sí, Padre. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos solo a ti, Jesús. Señor Dios. Recibe la gloria, mi Padre. Recibe la honra, Señor. Recibe toda la exaltación, mi Padre. Nuestro Rey, Padre. Grande y poderoso. Nuestro amado eres tú, Señor. Te alabamos. Aleluya, Señor. Delante de ti, en tus pies, Padre. Oh, sí. Así es, Señor. Amén, Padre. Gracias, Jesús. Precioso Padre, precioso. Qué bendición este tiempo de adoración. Como decía la canción, no hay un lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor, pero tampoco hay un lugar más seguro, un lugar más confiable. Y bueno, durante las últimas semanas hemos estado estudiando, conociendo, aprendiendo de las diferentes partes de la armadura de Dios, de la que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6. Te invito por favor que tomes tu Biblia, vete a Efesios 6, ha sido un tiempo de gran bendición, hemos aprendido cada una de las partes hasta ahorita porque falta más. ¿Cómo le sirven a un cristiano, a un hijo de Dios? ¿Cómo las aplica? ¿Qué esa parte específicamente qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo es eso de ponernos la armadura de Dios? Acuérdense que no es algo místico, no es algo que yo siempre les digo a los jóvenes, no es cuando voy pasando a oscuritas por la estación del Transmilenio en la noche y entonces me coloco la armadura de Dios, la coraza de justicia y la voy rezando. No, eso tiene que ver con una aplicación, con estilo de vida. Eso la tengo que tener puesta constantemente. Y esas partes, hay unas que nos protegen y otras que nos ayudan a defendernos. ¿De qué? Específicamente nos dice de los ataques del enemigo. De eso nos ayuda a defendernos. Y quiero que ahí en el capítulo 6 de Efesios notes, aunque ya pasaron por ahí, que en los versículos 11 y 13 nos dice específicamente que vestirnos de esa armadura nos permitirá gozar de ciertas cosas. En el versículo 11 nos dice que vamos a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Y a mí saben que siempre me gusta ir un poquito más allá y mirar qué son esas acechanzas. Son amenazas ocultas, amenazas disimuladas que perjudican a alguien. Son emboscadas. Acuérdense que hay otra parte de la Biblia que dice que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar, y eso es lo que hacen los felinos, eso es lo que hacen los animales depredadores. Cuando van por su presa, ellos no le caen de una, ellos se preparan en una emboscada a escondidas, mirando el momento en que coloquialmente acá en Colombia decimos damos papaya. Damos la oportunidad, ven ellos la oportunidad de que esa presa esté indefensa. Pero entonces nos dice el versículo 11, que ponernos la armadura de Dios nos permite estar firmes cuando lleguen esos ataques sorpresa, cuando lleguen esas acechanzas del enemigo. Y dice que podremos resistir, en el versículo 13, podremos resistir en el día malo. El día malo va a llegar. Si estamos pensando que el ser un hijo de Dios, que el ser cristiano, seguidor de Cristo, acuérdense que esto no se trata de religión, sino de relación, de estilo de vida, de manera de vivir. Dice que vamos a poder resistir en el día malo.
El día malo se va a presentar la enfermedad, la dificultad económica, el problema matrimonial, el problema familiar con los hijos, problemas financieros, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una oportunidad que queríamos. El día malo llega, pero dices que lo podremos resistir. ¿Y saben cómo finaliza? Ahí lo tienes en Efesios 6, dice, y habiendo acabado todo, ¿habiendo acabado qué? Esa acechanza, esa emboscada que me hizo el enemigo y ese día malo, entonces podremos estar firmes. ¿Qué pasó? Ni la acechanza del enemigo, ni el día malo vinieron y me hicieron caer, ni me revolcaron, ni me dan... No, puede que hayan pasado por mi vida y dejado sus estragos, pero yo sigo firme y sigo avanzando. Así que quería que hiciéramos ese pequeño recorderis de lo que hemos visto hasta ahora y del propósito de la armadura, porque vamos a seguir viendo partes. Hoy vamos a enfocarnos en una, y es la que continúa en el versículo 17 de Efesios 6 y habla del yelmo de la salvación. Acompáñame por favor, vamos a leer la primera parte y nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, para que nos contextualicemos, el yelmo era el casco o es el casco. Entonces, quiero mencionártelo como lo dice PDT y TLA, son versiones de la Biblia, recuerda que las puedes verificar. En PDT dice, utilicen la salvación como un casco protector. Y en TLA dice que la salvación los proteja como un casco. Y bueno, sigamos recordando, en la época del apóstol Pablo, los soldados se preparaban para la batalla con toda una armadura que se colocaban. Y el yelmo, el casco, era el último o la última pieza de la armadura que se colocaban. De hecho, si ellos no se colocaban el casco, por más que tuvieran el resto de la armadura, ellos quedaban muy vulnerables a los ataques y el resto de la armadura realmente no sería de mucha utilidad. Nos pasa incluso si uno ve los ingenieros en las obras, los que son arquitectos, los que están en eso, si no se ponen el casco, allá no lo ponen a tener una armadura ahí cubierta todo el cuerpo, pero el casco es importante, cubrir la cabeza es importante, y hoy vamos a mirar un poquito más o mucho más por qué es importante esta cobertura de nuestra cabeza a través del yelmo de la salvación. De hecho, como vemos, la instrucción de tomar el yelmo que nos da el apóstol Pablo es una instrucción muy sencilla. De hecho, es la más corta de todas las descripciones que nos hace el apóstol de la armadura de Dios. De todas las piezas que él nos menciona, es la descripción más sencilla y más cortica. Tomen el yelmo de la salvación, o sea, póngaselo. Entonces, si bien él no nos dio grandes explicaciones, ¿por qué? Porque realmente, dada la importancia que tiene el casco, entonces necesitaba una explicación profunda. Sin embargo, hoy la vamos a explicar para que podamos entender en qué consiste esa cobertura que la salvación le proporciona a un hijo de Dios. Recuerde que lo que les decía al principio no es nada místico. La armadura no es místico, la armadura tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de cada día estar preparados a los ataques que el enemigo nos lanza porque no quiere que disfrutemos de las bendiciones, quiere dañar nuestra relación con Dios, quiere afectarnos como hijos de Dios, quiere dañarnos porque esa sería la manera de que Él considera que puede dañar a Dios, aunque a Dios nada lo puede dañar, puede entristecerlo las cosas, pero realmente es la manera en la que Él está tratando de irse en contra de Dios. Y en la armadura de Dios, recuerde que está en Efesios 6, no me voy a cansar de repetírselo hoy, desde el versículo 10 al 20, ahí es donde se enfoca el apóstol Pablo en enseñarnos de la armadura de Dios. Y como le decía ahorita, el casco tiene que ver con una cobertura espiritual.
escúchelo bien, una cobertura espiritual. No es que tenga que ir el domingo o vivir por la vida con, me voy a mandar a hacer un casco de Iron Man o algo así, no. Es una cobertura espiritual que protege ¿qué? Va a proteger nuestra mente. ¿Y de qué va a proteger nuestra mente? De golpes fatales. Porque es que el golpe puede llegar, pero si yo no tengo el casco, ese golpe pudiera ser fatal. Entonces, el casco, el yelmo de la salvación, me da una cobertura espiritual a mis pensamientos, a mi mente, para que no sean fatales para un hijo de Dios. ¿Y cuáles pudieran ser esas ideas, esos pensamientos que pueden generar algo grave en la vida de un hijo de Dios? Y son, primero, la duda acerca del perdón que hemos recibido de parte de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y segundo, la duda acerca de que ya somos aceptados y nos ha recibido el Señor como sus hijos y podemos empezar a vivir como eso, en que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Y también nos da una protección especial, y es una protección, una cobertura, dándonos esperanza y guardando nuestra mente de todo aquello que nos pueda desorientar. ¿Qué nos puede desorientar muchas veces? La preocupación, el desánimo, el desaliento, los engaños de Satanás. Él usa también el mundo, incluso nuestras propias pasiones de nuestra carne. Todo eso lo usa el enemigo para dañarnos, desorientarnos, para hacernos ir por otro lado. ¿Listo? Y quiero que leamos, acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. 1 de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Recuerda tomar nota y que puedas volver a tus anotaciones y estudiar en profundidad, meditar, analizar lo que hoy estamos aprendiendo. Dice 1 de Tesalonicenses 5 del 8 al 9, pero nosotros, los hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso precisamente es la salvación. La salvación quiere decir que recibimos libertad, que recibimos en rescate de algo o de alguien, de una circunstancia, de un pecado, de una situación. Pero sobre todo, esa salvación nos rescata de una vida eterna separada de Dios, de todo aquello que no permite que una persona que no es hijo de Dios pueda tener una relación con Él. Y eso solamente, como vimos en Tesalonicenses, es posible a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esa salvación nos da mucho más. Nos da una estabilidad en medio de un mundo inestable como el que estamos viviendo, como el que se ha vivido siempre. Hoy anochecemos o nos acostamos en paz y al día siguiente ha empezado una guerra. Ha empezado una inestabilidad, no solamente por allá en esos países que están en guerra, eso influye y empieza a notarse en temas económicos, en crisis sociales, como pasó incluso con la pandemia. ¿Cuándo nos esperábamos nosotros esto? Una noticia por allá en China, por allá en Asia, y de repente nos dijeron, hoy se queda en casa porque ha llegado a este país y necesitamos cuidarlo. ¿Saben? Pero la esperanza de salvación nos da estabilidad cuando el mundo está inestable y también nos da esperanza en las peores circunstancias, ¿sabes? Y esa esperanza en las peores circunstancias nos permite luchar. ¿Y contra qué luchamos? Contra la desesperación, contra el desaliento, contra el desánimo, contra la incertidumbre, contra el dolor, contra el afán, contra la ansiedad. Eso es el yelmo de la salvación, de todo eso nos protege. Pero ¿sabes?
nos da también una cobertura especial al reflejar en nosotros el poder que nos ha dado el Señor cuando somos salvos. Ese poder cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en ese poder que tenemos, en el poder de su palabra, en el poder de sus promesas, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida en gozo, en santidad, en obediencia. Nos apropiamos de lo que Él ha dicho que somos, que podemos esperar en Él, en sus promesas. Y no son de esas promesas en las que reclámela y entonces vaya y tuérzale el brazo a Dios a ver si lo hace rico, millonario. No, tiene que ver con esas promesas en medio de momentos de dolor, de angustia, de ansiedad, de preocupación, que yo puedo venir y decir, Señor, yo creo en ti. Creo en lo que dice Mateo 6, que no me preocupe porque voy a comer, porque voy a beber, porque voy a vestir. Que mi Padre que está en los cielos sabe que tengo necesidad de eso. Dice otra parte de la Biblia, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada. Así no tenga el desayuno en la nevera, Dios va a proveer o va a enviar a alguien a traer provisión, o ese día me salió un trabajo, alguna manera. Dios cumple sus promesas, a eso me voy, a esa esperanza, a ese casco de la salvación, al saber que cuando yo me convierto en un hijo de Dios, disfruto de sus bendiciones, disfruto de su cuidado, de su cobertura, de su protección. Esa esperanza nos da el yelmo de la salvación a nuestra vida. Ese poder que les decía ahorita, ese poder de Cristo en nosotros, nos da la autoridad para ir a orar, a imponer mis manos con fe en el nombre de Jesús por una persona que está enferma y que necesita sanidad. ¿Ven todas las implicaciones que tiene? Pero usted me dirá, bueno, Karina, ¿y cómo hacemos para tomar ese yelmo, para ponérmelo, así como nos decía el apóstol Pablo? Y es muy sencillo. Quiero que veamos simples 3 puntos que nos permiten saber cómo gozar de la cobertura del yelmo de la salvación. Y la primera, ahí nos lo dice, recibiendo la salvación. Me han escuchado durante toda esta introducción hablar que el yelmo de la salvación cubre a los hijos de Dios. De hecho, como dice, si se van ahí a Efesios 6, van a mirar que es la armadura de Dios y protege a los hijos de Dios, a las personas que han recibido la salvación, que se han colocado en la posición de hijos de Dios al recibir a Jesús como su Señor y Salvador, al haber nacido de nuevo. Ese casco permite que una persona pueda tener su mente entregada al Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda todas esas promesas y esas bendiciones que Él nos ha dejado en su palabra. Entonces, lo primero que debemos hacer y que debes hacer, y es la invitación, si tú que estás escuchando esto no lo has hecho, que entregues tu vida a Cristo, que recibas la salvación que Él te ha dado. ¿Ser salvo de qué? ¿Rescatado de qué? ¿Libre de qué? ¿De qué pecado? ¿De qué circunstancia? Rescatado, recuerda, de una vida separada de Dios por el pecado. Romanos 6:23. Ahí te va a aparecer, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En PDT, en versión PDT, dice que ese regalo de Dios lo recibimos cuando nos unimos a Cristo. Aparte tenemos la esperanza que ya no vivimos solos, ya no estamos apartados de Dios. Y esto realmente no se da porque tenemos esa idea, o muchas personas tienen esa idea, que es que yo voy a Dios cuando yo deje esto, yo voy a Dios cuando yo haga tal cosa, yo voy a Dios cuando me comporte de esta manera. ¿Por qué no venir como estás ahorita?
Él nunca te ha pedido que hagas todo eso. Él te pide primero que vengas a Él y Él te ayuda a dejar todo eso. Él es el que te guía, Él es el que coloca en tu corazón tanto el querer como el hacer. Entonces no esperes dejar todo lo que tú sabes, porque seguro lo sabes, qué es lo que hay que dejar para acercarte a Dios. No esperes eso. Ven, acércate, recibe el perdón, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y ahí es donde lo demás empieza a fluir y el Señor trae a tu vida el convencimiento de pecado y puedes dejar eso que te ha apartado de Él. Así que para ser precisos en el cómo recibir la salvación, lo puedes ver en Romanos. Romanos, por favor escríbelo, yo te lo voy en este momento solamente a parafrasear. Romanos 10, del versículo 9 al 13, nos dice que para ser salvos solamente debemos invocar el nombre de Jesús, buscarlo, confesar que es nuestro Señor, confesar, decir yo quiero que tú seas el dueño, el Señor de mi vida, y creer que resucitó de los muertos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo el que invoque, Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tienes que hacer. Segunda cosa, para poder gozar de la cobertura del casco de salvación. ¿Cómo nos ponemos ese casco? Sencillo. Primero recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Segunda cosa, empieza a andar en los caminos de Dios, empieza a vivir a la manera de Dios, empieza a comportarte como un hijo de Dios, a hacer las cosas por agradarlo a Él, a la manera de Dios. Si Dios te dice, obedece en esto, no forniques y tú estás en pecado, pues hay que dejarlo, hay que apartarse de ese pecado. Entonces, ¿cómo andamos en los caminos de Dios? Ya te lo dije, dejando todo lo malo y arrepintiéndonos. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Si yo iba por este camino, no, ahora voy por los caminos que me manda el Señor, que me traza Él. Y sabes, en nuestra cabeza, hablamos ahorita que el casco nos protege nuestros pensamientos, y sí, pero resulta que en nuestra cabecita también tenemos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca. Así que debemos cuidar en nuestra manera de andar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que decimos. Definitivamente debemos desechar toda práctica de pecado. Todo aquello que constantemente hacemos que no agrada ni honra al Señor. Santiago 1, versículo 21, ahí lo vas a ver, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, lo que hoy estás recibiendo como enseñanza, lo que dice en la Biblia y que tú lees, la cual puede salvar nuestras almas. Salvación. Y Hechos 2:38 nos dice que debemos arrepentirnos para recibir del perdón de pecados y así vamos a recibir al Espíritu Santo. Esa cobertura no podemos tenerla en nuestra vida si el Espíritu Santo no dirige nuestra vida, nuestros pasos, nuestros pensamientos. Y finalmente, ¿cómo hacemos para ponernos el yelmo de la salvación? Nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, pero no solo llenarnos, yo no solo te estoy diciendo ve y léela y estúdiala, sino también aplícala. Porque suena muy bonito esto que te estoy contando, lo que aprendemos los domingos en la iglesia, lo que te enseñamos en el discipulado, en los demás estudios, en las demás circunstancias, en el grupo de crecimiento. Siempre te estamos dando palabra de Dios, porque eso es lo que damos en la iglesia Camino de Adoración. No palabra de hombres, palabra de Dios. Pero si tú no la aplicas,
no puedes avanzar ni disfrutar del gozo de la salvación, de esa esperanza que te va a cubrir, que te va a proteger lo que tú piensas y por ende como tú actúas. Y sabes, los agujeros que pueda haber en el yelmo, en ese casco, se deben principalmente a que no conocemos la Biblia. No leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia porque hay que ir más allá, hay que hacerse preguntas, hay que analizar el entorno, la circunstancia, qué nos quiso decir el Señor, qué palabra incluso se usó en el original, porque no, es más rica de la que tal vez está en el español. Esos baches, esas maneras, usted puede decir, no, Karina, yo tenía el casco, pero me llegó una piedra así como le llegó a Sansón y, oh, por Dios. Esas maneras en las que eres herido, si no te colocaste bien el yelmo, recuérdalo bien, tiene que ver por no conocer la palabra de Dios y por no aplicarla. Puede que la conozcas, pero si no la aplicas, ya sabes. Y eso hace que el enemigo venga y ponga e introduzca pensamientos en nuestra mente que nos quieren llevar al error y a la confusión. Y ahí estamos. O si no, andamos como los del casco. ¿Usted ha visto los que usan los cascos de las motos? A veces tengo el casco, pero el casco lo tengo puesto hasta acá. Y toda esta parte abierta. O tengo la visera y la tengo arriba. O no tengo el casco bien amarrado. Entonces, ¿qué pasa? En un accidente, en una embestida del enemigo, ¡puf!, se sale el casco. Y recibí el mismo golpe. Juan 8:31 al 38, yo solamente les voy a leer una partecita. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos trae libertad? La salvación. ¿Qué nos genera esa cobertura? Usar el yelmo y usarlo de manera correcta, de manera permanente, de manera constante. ¿Saben? Les quiero contar ahorita, estoy haciendo un curso y nos decía, un curso de manejo, y nos decía el profesor que una de las cosas que influye en una mayor accidentalidad, y está en primer lugar, como en segundo lugar, es el exceso de confianza. Ya me las sé todas, nunca me ha pasado nada. Entonces, ¿qué hago? No me abrocho el casco, me lo quito cuando lo debo tener puesto. No, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, como hijos de Dios lo debemos tener en todo el tiempo. Porque acuérdense de que nos va a proteger de las acechanzas. No vamos a ver al diablo así de frente diciéndonos, aquí estoy y te quiero dañar. No, él va a estar escondidito, esperando que usted se quite el casco, que se lo desabroche, que se levante la visera, que se lo ponga acá a la mitad, para poderle enseguida golpear y que usted sufra el accidente que él quería que sufriera. Que entre a su vida y a su mente la desesperación, el afán, la ansiedad, la angustia, la preocupación y todo aquello que va a desestabilizar su vida y su relación con Dios. Y es a través de la verdad de la palabra de Dios que podemos entregarle nuestros pensamientos a Cristo. ¿Y eso dónde lo vemos? En 2 de Corintios. Por favor, escriba las citas bíblicas. 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que trae Satanás. Argumentos. Argumentos que nos hacen ir a decir, no me parece lógico, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, no me parece. Todo eso, ¿qué hizo con Eva? Con que Dios les dijo. Y fue una mentira ahí enmarañada y disfrazada con la aparente verdad de lo que Dios les había dicho. Y cayó redondita. Y aquí estamos todos pagando por eso. Entonces, dice, vuelvo a leer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero dice, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me dice el mundo, me dice mi conciencia, me dice mi manera, mi lógica humana, me dice Satanás que me implanta el pensamiento, porque es que él no viene tampoco y se te presenta, ay, soy yo y quiero que pienses esto, no, te hace parecer que el pensamiento es tuyo. Y entonces, ¿qué dice? Que yo, a pesar de que ese pensamiento quiso implantarse en mi mente, yo digo, está el Espíritu Santo conmigo, tengo puesto el yelmo de la salvación y digo, no, aunque mis ojos no vean, yo decido creer en lo que tú me dices. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice la palabra que no duerme el que me cuida, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que démosle gracias al Señor por esa bendición, por ese yelmo de la salvación y decidamos vivir con el yelmo puesto todo el tiempo. Vamos a orar, amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas, por llevarnos a crecer, por llevarnos a avanzar contigo, Señor. Ayúdanos a aplicar el conocimiento que hemos recibido para que nuestra vida sea una vida fructífera en tus manos para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que te invitamos a que pertenezcas a un grupo de crecimiento. Por favor, haznos saber tus datos, tu intención de pertenecer y recibas esta invitación tan especial. La próxima semana iniciamos discipulados con nivel 1. Si quieres pertenecer, por favor, o participar, por favor, ve el domingo a la iglesia, inscríbete, compra tu cartilla y el lunes nos conectamos para que puedas recibir esta bendición. Dios te bendiga. Linda noche.